Primera Corintios, capítulo 12, y vamos a dar lectura desde el versículo número 1 al 11. Empiezo y luego continúan ustedes y un versículo cada uno. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Es un tema realmente muy precioso, este es el que nos toca estudiar en esta epístola a los Corintios, acerca de los dones que son dados en la iglesia. Es un tema precioso y realmente hemos sido tan bien enseñados a lo largo de nuestra vida con sana doctrina, lo cual implica que no lo pueda explicar bien, ¿entienden? Porque son tantas los conceptos, pero leyéndolos detenidamente, con oración y pausadamente, tanto en la síntesis bíblica como en los estudios que tenemos, realmente uno va como por una calzada. Hermanos que se abocaron a discernir los errores actuales y, por decirlo así de una forma, el pasto todo achadito ya. Nosotros tenemos que sentarnos en quietud en casa, con la Biblia, con la síntesis, con los estudios fieles que tengamos, y todo parece muy ligero para estudiar y se va ampliando y va tomando toda una forma y un cuerpo de doctrina, esto de los dones. Lo cierto es que el dador de los dones es Dios. Es Dios. El primer don más grande que puede recibir una persona es la salvación por la fe. Es ese regalo inmerecido. Este don es el Señor Jesucristo. Cuando uno comprende su situación de pecador, perdido eternamente, y recibe a Cristo en el corazón, ese es el regalo más grande que Dios le hace a la humanidad, su Hijo.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es el regalo, dio. Y cuando nos ponemos a estudiar esto, recordaba, ¿no? Y también pensaba en aquellos que están recién comenzando, en el nacimiento del Señor Jesús, cuando nos dice en Mateo, capítulo número 2, los reyes o los magos de Oriente, versículo 11. Y entrando en la casa donde estaba el niño, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Sin desviarnos del tema, me pareció muy precioso esto, porque al niño Jesús, estos magos de Oriente le ofrecieron sus dones, pero abrieron sus tesoros y allí le dieron oro, incienso y mirra. Ahora nosotros tenemos en este capítulo número 12 de 1 Corintios los dones del creyente, que son dados por Dios. Y Dios, que no es mezquino, que nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en Cristo, no nos deja allí simplemente con la salvación y nada más. Abre también sus tesoros y nos da de sus dones. Dones totalmente inmerecidos. El Señor Jesús sí los merecía porque era el Verbo encarnado, era la promesa del Mesías. Ahora, como también en nosotros, al ser hechos hijos de Dios, Dios nos otorga dones para nuestra nueva criatura, capacidades, nos da talentos para poder nosotros manejarnos en una iglesia compuesta, ¿no? Formada. Oro tiene que ver con todo lo que es la palabra de Dios. Tenemos aquí la palabra de Dios en nuestras manos. Oro. La fe es comparada con el oro. El incienso y la mirra, especias que daban perfume, que hablaban también, la mirra del sacrificio, de la cruz, el incienso, las oraciones de los santos. ¿Cuántas cosas que podemos también aplicar y que en este tiempo necesitamos para que todo lo que hagamos no sea hecho en la carne, sino que pueda tener las excelencias que brinda el Espíritu Santo? Oro, incienso y mirra. Ahora, cuando decimos que el dador de los dones es Dios, tenemos que referirnos a este contexto histórico también, en el cual estos hermanos de Corintios estaban atravesando grandes cambios. Venían del paganismo, venían de la idolatría y eran como adolescentes, adolecían de firme doctrina, de bases sólidas, como quizás nosotros cuando no conocemos muchas cosas que están en la palabra y hasta podemos llegar a dudar, ¿sí? Y podemos ser arrastrados, confundidos por tantos vientos de doctrinas, de filosofía, y decimos al final, ¿quién tiene la verdad? Porque estos dicen esto, y qué bueno, qué bien que habló. O aquellos, o mis vecinos, o en la televisión, o en la radio, o en el Oriente, tantas religiones que hay. Pero todo lo tenemos que buscar acá en la palabra, porque estos de Corintios, después de haber estudiado esto de la cena del Señor,
la mesa del Señor, ahora que se juntaban, ellos lamentablemente para peor y no para mejor, el apóstol le habla acerca de los dones, pero no dones naturales, sino de dones, como lo dice el versículo 1, ¿acerca de qué? De los dones espirituales. Espirituales. Muy importante esta palabra porque ya nos pone en la órbita para que nosotros podamos comprender que todo viene de Dios y a través de su obra, de su espíritu en nuestros corazones. Y Pablo acá le dice, no quiero que ignoréis, ¿no? O sea, vuelvo a repetir el concepto. Tenemos mucha literatura nosotros y quizás la conocemos, pero hay otros quizás que ignoran estas cosas y si las ignoran, las deben conocer. Y si las conocemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Ponerlas en práctica para que seamos todos ricamente bendecidos. Y la comodidad también de permanecer en las tinieblas de la ignorancia, ¿no? A veces es más fácil ignorar las cosas y no comprometernos, pero la palabra siempre arroja luz. Y Pablo les dice ahora, acerca podemos decir, de las contiendas que había en la iglesia, acerca de los sacrificados a los ídolos, acerca del matrimonio, acerca del servicio, acerca de la cena del Señor, ya hablé. Ahora, acerca de los dones espirituales. Le está hablando a los hermanos que ya tuvieron la experiencia en su corazón de ser salvados. No quiero que ignoréis. Y eso me llama a mí a la reflexión, porque muchas veces, y aún el apóstol Pablo le decía a Timoteo que no descuide el don que estaba en él, ni tampoco que se duerma, sino que lo despierte. Es todo un avivar, es todo un crecimiento paulatino, lentamente, por gracia, pero que esos dones, sea uno o sean muchos, puedan ser avivados, puedan ser no descuidados y puedan ser también despertados, porque por lo menos a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don, ¿sí? Otra cosa distinta es lo que dice Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, que eso lo debemos tener todos. El fruto del Espíritu Santo es la caridad, el gozo, la paz, la benignidad, la tolerancia, la mansedumbre, la templanza, la fe, y no sé si me olvido alguno más. Eso lo tenemos que tener todos ya. Pero los dones, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy en este precioso capítulo, lo cual sería muy interesante también estudiarlo detenidamente. Ya el año pasado el pastor expuso don por don, que vamos a ir ahora leyendo. ¿Qué quiere decir que expuso don por don? Lo fue explicando, fue dando ejemplos bíblicos, fue trasladándolo al tiempo actual para que la iglesia pueda reconocerlos, para que también al reconocerlos nos podamos sujetar unos a otros, ¿sí? Y ver cómo detrás de ese movimiento de los hermanos, ¿sí?, hay todo un obrar del Espíritu, una edificación, ¿sí? Y hay provecho para bien. Así como cuando se manifiestan las obras de la carne, no hay edificación, sino que hay destrucción. Y no hay provecho, sino que
no queda nada bueno. También en contrapartida, cuando el Espíritu obra, es para edificación, para sumar, y es para provecho de todos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, ellos debían aprender a cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia y aprender a separar también de lo que es del diablo y lo que es demoníaco, ¿no? Por eso decía también que esto, al estudiarlo de una forma concienzuda y guiada por el Señor y en oración, al conocer la verdad, ya los errores se van a disipar de los demás. Las otras grandes organizaciones humanas que tienen tanto dinero, que mueven masas y multitudes, bueno, al estudiar la palabra, despacito vamos a ir viendo cómo el Señor desecha todo eso y nos muestra lo sencillo, pero contundente y también concreto de lo que es los dones espirituales. Y fíjense lo que pasaba acá en esta iglesia, en el versículo 2. ¿Sabéis? Esto sí sabían. Esto ya, cuando nos dice sabéis, quiere decir que habían experimentado una pasada manera de vivir. Cuando queda señales, indicios, heridas de la pasada manera de vivir. Cuando eran gentiles, ibais como era llevado a los ídolos mudos. Es muy lindo poder considerar este versículo también, para que pueda haber un antes y un después. Nosotros, cuando nos mudamos a la casa en la cual estamos ahora, nos encontramos con una casa que estuvo abandonada 10 años y encontramos mucha idolatría allí, que para otro puede ser moneda corriente, pero para nosotros era idolatría. Estoy hablando de imágenes, de estampitas, aún un lugarcito donde había puesto una virgen, y uno piensa, ¿no? La persona que habitó en esa casa tenía ídolos, y esos ídolos movilizan a una persona a ser llevado con el afán de adorar algo. Y la Biblia acá, a esas cosas que son inanimadas, ¿cómo las llama? Ídolos, ¿cómo? Muertos. ¿Qué más? Mudos, que no pueden hablar. Ídolos mudos. Y realmente recordaba cuando el apóstol Pablo con Bernabé van a un pueblo, a Listra, y hacen un milagro, y cuando lo vieron los sacerdotes de allí que había hecho ese milagro, ya quisieron traer toros y guirnaldas para sacrificar delante de Pablo y de Bernabé, pensando que dioses semejantes a los hombres habían descendido allí. Primero habían predicado el Evangelio, nos dice la palabra. Hablaron de Jesucristo, del arrepentimiento de los pecados. Predicaron el Evangelio. Y luego operaron ese milagro. Los sacerdotes, viendo eso, quisieron ofrecer sacrificio. Y Pablo y Bernabé, rompiendo sus vestiduras, se lanzaron al gentío diciendo: no, somos hombres semejantes a vosotros. Solamente queremos, justamente venimos para eso, para que se conviertan de estas cosas, de los ídolos mudos, al Dios vivo y verdadero. ¿Entendemos la diferencia? Que se conviertan de estas cosas al Dios vivo y verdadero, el que hizo, el creador
del cielo y de la tierra. Y apenas diciendo estas cosas, apaciguaron al pueblo para que no le ofreciesen sacrificio. Y Pablo, acá en Hechos 14:16, dice que Dios en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Por eso, cuando nos dice acá que eran llevados como ibais a los ídolos mudos, es porque Dios los dejó y deja a la gente que ande con los ídolos mudos y son llevadas. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Este texto que está aquí, aunque parece que nos vamos un poco de tema, pero sin embargo lo veo tan actual porque Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio a través de las edades. Siempre hubo un testimonio fiel. Al igual que ahora, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Y sabemos lo que representan nuestras iglesias, ¿no? O a lo que nos identificamos. ¿Con qué? Con un testimonio de una iglesia que estaba en Apocalipsis. ¿Y cómo se llamaba? Filadelfia. Acá la más chiquita del grupo que está presente contesta como si estuviese en la escuelita dominical de los chiquitos. Muy bien, hermano. Un testimonio, y Dios no se deja a través de los tiempos sin un testimonio. Y tampoco se va a dejar, estoy en Hechos 14, número 17, si lo quieren anotar, no se dejó sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Acá está representado el dador de los dones. Porque a veces podemos pensar que Dios es mezquino, que Dios no me quiere, que Dios no piensa en mí, que Dios solamente reparte para allá y nunca para acá. Pero no es así. Cuando nos humillamos y en humildad nos ponemos delante del Señor, Él nos va a dar la gracia, nos va a dar el auxilio y la ayuda. Y va a cumplir también esto. Hay un testimonio, nos va a hacer bien. Y va a mandar lluvias del cielo, no la lluvia física, sino que va a mandar la lluvia de bendición, que es su palabra, según la necesidad de cada uno. Acordémonos que hay un pasaje en Santiago que dice: toda dádiva y todo don perfecto, ¿qué pasa? Desciende del Padre de las luces. Desciende como la lluvia de bendición del cielo. No estamos hablando acá del evangelio de la prosperidad, del evangelio de cuanto tengo es lo que Dios me bendice. Entonces me manejo viendo si tengo el último aire acondicionado, si tengo una camioneta 4x4, que lo puedo tener, si lo gano dignamente, o si vivo en un country, o si cualquier cosa. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Esas cosas nos enseña la palabra, si Dios la permite, vienen por añadidura. Estamos hablando de espirituales dones. Y Dios ha de dar
a todo el mundo que cumple con estos requisitos de ser hijo de Dios, humillarse de su presencia, que quiere despertar el don, que no lo quiere descuidar, estas cosas también. Lluvias del cielo, tiempos fructíferos. Fructíferos, nos habla de fruto, ¿sí? Cuando nos acercamos a una planta, que, ¿cómo se llama? Cuando tiene limones y plantas que dan fruta. Frutales, eso. Estamos esperando el fruto, estamos esperando que dé. Y cuando hay fruto, hay que traer en el bolsito y repartir para todos, y algunos se llevan 2, ¿sí? Fruto. Como el hermano Barreto traía sus paltas y compartía, y ahora tenemos a la hija que está repartiendo también, cuando es tiempo del fruto de la palta, y nos trae y estamos todos ahí, queremos palta. Tiempos fructíferos en lo espiritual. Aunque veamos con los ojos humanos y parece que todo es una sequía, que no hay agua, que no hay lluvia, la iglesia, el testimonio, tenemos que pedirle al Señor lluvias, tenemos que pedirle al Señor tiempos fructíferos, esperar pacientemente los frutos. Luego también nos dice algo muy precioso: hinchiendo, llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Todo esto está en el contexto de la idolatría, del paganismo, de los dioses mudos. ¿Se entiende? Dios desecha todo eso, porque ¿saben por qué están los ídolos? ¿Por qué están todo el paganismo, la idolatría? Porque ver para creer. La fe no. La fe es creer para ver. Entonces tenemos que buscar estas cosas que son espirituales y que están encastradas, unidas con los dones, que nosotros debemos procurar, queridos hermanos, preguntarle al Señor: ¿cuál es mi don? Si lo sé, bueno, tiene que haber lluvia que riegue, tiene que haber fruto y tiene que haber también un mantenimiento para que tanto lo que habla el hermano me edifique y me mantenga, lo que hable la hermana en la reunión de señoras me ayude. Mantenimiento, qué importante que es ser edificados. Ahora esta clase le tocaba al hermano Alfredo, ¿no? Pero como mañana me tomo, por suerte y gracias a Dios, vacaciones, el hermano Marco movió las piezas del ajedrez y dijo: bueno, habla 2 veces seguidas, y después Alfredo habla 2 veces seguidas, para que no hable 3 veces seguidas Alfredo y diga: ¿dónde estará el hermano que tiene que estar acá? Bueno, y el hermano Alfredo dijo: bueno, mejor, porque tanto me gusta hablar como escuchar. ¿Por qué? Necesitamos escuchar también la palabra para mantenimiento, para pulir, para escuchar otro hermano que tiene el mismo espíritu y que nos haga bien. Y luego llenar de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Qué precioso que es este versículo, dentro de ese contexto tan oscuro, de alegría nuestros corazones, porque es a través de la sana doctrina que hemos de encontrar esa alegría. No solamente como cantamos: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, sino identificarse con la doctrina que hay en esta casa en la cual nos congregamos. Y eso nos ha de producir alegría, así como nos ha de producir tristeza también cuando escuchamos errores, cuando escuchamos grandes predicadores que le están pifiando, podemos decir, y cuánta gente está siendo engañada
arrastrada y llevada, y bueno, y quieren hacer de esos hombres pequeños dioses, ¿no? Como nos dice también la síntesis bíblica. Volviendo ahora, luego de tener esta gran bendición de los dones espirituales que no debemos ignorar, a 1 Corintios 12, pasamos al versículo 3. Saliendo de los ídolos mudos, en los cuales estaban en una vida pasada. Nos dice el versículo 3, un versículo que debemos procurar interpretarlo y después trasladarlo a este tiempo y ver qué pasaba, ¿no? Porque dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tenemos acá también mucha profundidad, queridos hermanos, porque muchos textos podemos citar al respecto. La palabra que está aquí, que por ahí no conozcamos, es anatema. Anatema es una palabra que la busqué y significa condenación moral contra alguien. Es una excomunión, quiere decir excomulgar, un término muy católico. Pero sería condenar moralmente al Señor Jesús, condenarle, ¿no? Y el apóstol está diciendo acá que nadie que hable por el Espíritu puede contradecir, condenar al Señor Jesús. ¿Y cómo lo podemos nosotros ahora entender esto? Es cuando se desplaza a Cristo del lugar que le corresponde, invertir la adoración que le corresponde al Señor. El Espíritu Santo está en el corazón de todo aquel que ha creído en Cristo, y el Espíritu mismo le ha de guiar a conocer al Señor Jesús. Bien se dice siempre, los versículos que están en San Juan, capítulo número 16, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. ¿Vieron? El Espíritu Santo en la página 124, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Ahí está la función. Y no puede el Espíritu Santo llamar anatema o maldito a Jesús. No puede. Ninguno o nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Porque Él me glorificará, dijo el Señor, y tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomar de lo mío, cuando dijo el Señor, tomará de lo mío, es tomar de la palabra que Pablo tomó aquí en los Corintios, una palabra cristocéntrica. No me propuse saber algo entre vosotros,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es tomar de lo del Señor. El Espíritu nos va a guiar a esa verdad. ¿Guiar qué quiere decir? Llevar por un camino a alguien, guiarlo. El Espíritu nos va a guiar a la palabra de la cruz, de Cristo y este crucificado. Eso para nosotros nos va a producir un rechazo, porque tenemos una carne que no quiere ser crucificada. Que antes era llevada a los ídolos mudos. Es más fácil hacer una peregrinación a un ídolo mudo, cumplir una promesa una vez al año, prender una velita. Yo me voy a hacer mi vida por ahí y dejo la velita prendida. Usar una cintita roja. El Espíritu me quiere llevar a la cruz para crucificar mi carne con sus afectos y concupiscencias. Un Dios vivo que no quiere que sus hijos se limpien y después se revuelquen en el cieno, como la chancha o la puerca lavada. Es un Dios vivo, creador del cielo y la tierra, que nos quiere dar las lluvias, que nos quiere hacer fructíferos, nos quiere henchir. Queridos, cada uno en lo personal debe procurar pedirle al Señor estas promesas. Y llamar anatema a Cristo es también contender, pelear contra el hermano que tiene el mismo Espíritu Santo. No puede un hermano en Cristo, aunque lo escuchamos, hablar pestes de otro hermano en Cristo, porque el Espíritu Santo no le puede permitir tomarse esa licencia. Hablar peste, ¿qué quiere decir? Como lo dijo una vez el pastor, afilar el cuchillito, agarrar la media res y sacar el cuero, despellejar. Y cuando terminó ese que estaba en el ojo de la cuestión, cayó aquel. Bueno, lo agarramos. Y todo eso que yo hago con los demás, ¿qué pasa? Un día me lo van a hacer a mí, porque con el juicio con que juzgo a los demás, voy a ser juzgado, y con la medida con que mido a los demás, voy a ser medido. Esa es otra cosa. Ante Dios, ante el Señor, no podemos llamar anatema a Jesús. Y digo esto de los hermanos porque podemos llenarnos la boca. Amo al Señor, medito en su palabra, amo a Dios. Y después con el hermano me doy cuenta que no pasa lo mismo. Y el amor de Dios está derramado en los corazones de los que creyeron en Él, tiene que manifestar también la caridad fraterna. Y ahí cuánto tengo que aprender. Porque aunque soy hijo de Dios, maldigo al Señor con mi boca, con mis actos. Llamo anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A tal punto puede engañar Satanás las almas que pueden estar toda la vida, como ahora me viene el sacrificio que hizo Elías, y estaban los sacrificios que hacían los Baales, los sacerdotes, que para que descienda fuego, dice que esos sacerdotes, ¿qué hacían? Se rasgaban, ¿no? Pueden estar toda la vida en error. Y Elías tenía al Dios del cielo. Y es muy interesante leer eso, porque pasaron toda una mañana implorando, se zanjeaban, se martirizaban, y no había en ellos virtud ni poder alguno.
Vamos a buscar en Mateo 7. Y nos vamos a quedar aquí nomás en esto del dador de los dones, del 1 al 3, porque hablar rápidamente del 4 al 11, vamos a perdernos mucha riqueza en profundidad, pero después voy a hacer, si me recuerdo después de lo que termino de decir acá, un bosquejo, abuelo de pájaro, de cómo sigue el estudio que estamos viendo. En Mateo 7, nos dice, 7:20 en adelante, relacionemos con lo que leímos en Hechos, de los fructíferos, ¿no? Así que por sus frutos los conoceréis. Y acá está lo que veníamos diciendo, nadie que puede llamar al Señor Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En aquel día, dice el Señor, el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué es lo que sigue? Entrará en el reino de los cielos. ¿Entendemos este versículo hasta acá? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto vuelvo a repetir. Podemos pasar por alguna iglesia y acá en Pasco está llena y se escuchan, aún en Temperley, cuando voy a la mañana a trabajar, paso por el puentecito ahí peatonal y acá a la derecha hay un lugar que ni se llama iglesia y dice transmitiendo vida. ¿Sabe a qué hora están teniendo las reuniones? A las 7:30 de la mañana. Y yo, como quedo agitado después de subir la escalerita con la bici, cuando bajo me quedo ahí respirando y estoy viendo el título Transmitiendo Vida, y que yo le decía a Flor, le pondría la M ahí, transmitiendo vida sería. Y se escucha cómo están enfervorizados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como en ese lugar no se le da la prioridad de glorificar a Jesús, sino que todo es del Espíritu Santo. Eso después se va a ir viendo, porque en la síntesis se habla de los dones y los falsos dones también, los errores doctrinales que hay. Entonces, todo es una presión psicológica para danzar, para hablar en lenguas, para sanidades, para milagros. Y el Espíritu, dicen que se mueve, que bautiza, que está allí. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad, que es la cruz, la palabra. Nos hará saber lo que tenemos que hacer. Y en esos lugares se invierte, y cuando una persona de ellas que están acá viene acá, ¿qué va a decir? No, acá no está el Espíritu. Ustedes son una heladera acá. Bueno, pero ¿vieron cómo la sana doctrina nos muestra la verdad? Y el Señor acá está diciendo contundentemente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más que el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos milagros. Lanzamos demonios. El pastor dijo una vez, ¿no? Dios me libre, pero yo saldría corriendo, dice, porque es algo muy fuerte. Y en el nombre del Señor ellos toman estas atribuciones y son milagros mentirosos.
Y el Señor le tiene que protestar: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué grande, qué vasto, que es lo que podemos decir. Muchas cosas. Pero ahora, darle gracias al Señor. Primero, por su Hijo Jesucristo, el don inefable, que viene a llenar nuestro corazón con una salvación preciosa, perfecta, la cual debemos recordar cada vez que nos juntamos en la cena del Señor, ¿no? Hacer memoria, en el presente haced esto, y para lo futuro, hasta que venga. Y en eso ver su preciosa obra a favor de nosotros. Y luego que nos hace participantes, como cantamos, ¿no? A pesar de ser tan pecadores, no nos ha de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvadora luz que mora en el nuevo corazón. Queridos, tenemos las primeras herramientas. Y ahora voy a decir este bosquejo que hice, que luego el domingo que viene vamos a ver la enumeración de los dones. Tanto Corintios 12 como Romanos 12 y Efesios nos hablan de los distintos dones que se pueden manifestar en la iglesia, lo cual dije que el pastor se encargó de hablar uno por uno. Esos dones pueden ser intelectuales, dones volitivos, dones emocionales. Luego, el capítulo número 12 de Corintios habla de la iglesia y los dones. Acá estábamos hablando del creyente y los dones, el creyente, cada uno en particular. Luego continúa la iglesia y los dones, cómo ya nos tenemos que mover como un cuerpo, ¿sí? La mano es mano, el ojo es ojo, el oído es oído, el pie es pie, pero como un cuerpo. Luego, el capítulo 13 de Corintios nos va a hablar de los dones permanentes, ¿sí? Y hay dones que fueron manifestados en el primer siglo, al principio, y hay dones permanentes que debe tener la iglesia, que han de permanecer hasta que el Señor venga. Y el capítulo 14 nos dice el abuso de los dones de señales, que son los milagros, las sanidades, el abuso que había en la iglesia, ¿no? Y el peligro que se corre. Y luego, terminando con esto, el capítulo 15 va a empezar a hablar de otra doctrina muy interesante, que es de la resurrección, ¿sí? De los muertos. Entonces vamos viendo cómo el apóstol acomoda todas las cosas, ¿no? Que otros hermanos, como dije al principio, se encargaron de alinear, para que nosotros simplemente nos sentemos a leerlas, a meditarlas, con el mismo espíritu con el que los hermanos escribieron, analizar y llenar de alegría nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y vengamos a la casa del Señor deseosos de ser nutridos, de ser llenados, y cualquier duda, cualquier inquietud, los hermanos estamos a disposición para, con la ayuda del Señor, responder. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Vamos ahora a terminar esta parte con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, porque a pesar de ser, Señor, lo necio y lo vil, lo menospreciado de este mundo, tú nos miraste, nos quisiste salvar, al creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Ni siquiera, Señor, en este lugar creemos en la imagen de Cristo. No la honramos materialmente, pero sí la creemos espiritualmente por tu palabra. No la llevamos colgada en una cruz sobre nuestro cuello, que es un símbolo de tortura, de muerte, sino que lo llevamos en nuestro corazón
por tu Espíritu Santo. Señor, que sea Él el que nos guíe siempre a toda verdad, para sacar toda ignorancia y toda falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, a despertar los dones en tu iglesia para provecho, para edificación. Que no sean nuestras vidas infructíferas, Señor, sino todo lo contrario. Que todos los hermanos puedan tener fruto, Señor, en esta vida ahora, en este presente. Ayúdanos, Señor. Te rogamos con humildad para que bendigas a tu iglesia aquí. También los hermanos que tienen dones los puedan ejercitar, Señor, perfeccionar. Las hermanas también, en este periodo vacacional. Tú nos auxilies, Señor. Dejamos todas las cosas en tus manos, y si hay alguno que todavía no tiene a Cristo como Salvador, o que está divagando en la duda, que tú le puedas dar la certeza de que tu palabra es la verdad, y que ésta ha de darle vida eterna y seguridad para toda la eternidad. Dejamos todas las cosas en tus manos, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús. Amén.